Pues bienvenidos a todos. Bueno, supongo, no sé si Javier os habrá avisado que él está ahora mismo en una cena con el embajador Moragas porque quieren preparar a ver qué actos y qué celebraciones se hacen en Filipinas para conmemorar el 5º centenario de la llegada de la expedición Magallanes Elcano allí. Entonces, bueno, pues me toca un poquito ser el anfitrión, lo cual, pues con los asistentes que hay, pues la verdad es que es un honor. Espero hacerlo adecuadamente. Entonces, si os parece, voy a presentaros brevemente a Susana, aunque creo que muchos ya la conocéis. Os pediría que todos desactivéis el micrófono, pues más que nada por los ruidos de fondo que hay a menudo en las casas. Bueno, Susana nos va a hablar hoy de la primera vuelta al mundo en el Museo Naval. ¿Y por qué nos va a hablar de este tema? Pues porque ha sido comisaria de 5 exposiciones y la última es precisamente, fuimos los primeros, Magallanes Elcano y la vuelta al mundo. Es decir, que queda claro que es la persona que posiblemente, vamos, sin duda, que es la que más sabe de este tema. ¿Y por qué fue la comisaria de esta exposición? Pues porque Susana trabaja en un museo naval. Y Susana es arqueóloga, bueno, en sentido literal es por la Universidad Complutense, licenciada en Geografía e Historia, especialidad de Historia Antigua, en autónoma eso sería Arqueología. Es funcionaria del Estado y, como digo, ahora está destinada en el Museo Naval, es responsable de 2 áreas, del área de investigación y del área de colecciones. En concreto lleva 2 colecciones, patrimonio arqueológico y uniformidad y simbología. La verdad es que el currículum de Susana es larguísimo porque ha participado en multitud de proyectos, tanto con organismos públicos como con otras entidades y además ha tenido tiempo para publicar libros sobre uniformología de psicología y condecoraciones, arqueología, conservación de colecciones museísticas, historia naval. Entonces, me va a perdonar Susana si no entro en más detalles de su extenso currículum y bueno, pues supongo que es en nombre de todos decirte que estamos deseando escucharte y que es un placer tenerte con nosotros. Entonces, cuando quieras compartir la pantalla, pues quedamos todos a tu disposición. Bueno, pues muchas gracias por tu presentación. Gracias a todos. A ver dónde estamos. Vale, está ya la pantalla, ¿verdad? Sí, perfectamente. Bueno, pues buenos días, buenas tardes a los que estéis en el otro continente. Muchas gracias a Paco por su presentación tan amable y sin más dilación voy a presentaros la exposición temporal que el Museo Naval de Madrid dedicó a la celebración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo. A ver si puedo pasar la diapositiva. No me deja pasarla. Si das a avanzar página tampoco. Que no me deja. A veces pasa que se queda clavado. Me ha pasado alguna otra vez en alguna charla. No sé. Si sales de la presentación y vuelves a entrar. Sí, es lo que voy a hacer. Ya sabéis que en informática casi todo se arregla con un rest. Bueno, ha pasado. Sí. Ya está. Vale, decía que la exposición abrió sus puertas al público el 20 de septiembre de 2019, es decir, una fecha absolutamente emblemática, puesto que, como todos sabéis, ese día se cumplían exactamente 500 años de la salida de la expedición al Atlántico. Y su clausura tuvo lugar en el mes de marzo de 2020 como consecuencia del confinamiento impuesto por la pandemia, aunque se había previsto prolongarla un poco más en vista de la gran afluencia de público que estaba teniendo la exposición. La imagen elegida para representar esta primera vuelta al mundo fue este mapamundi, fechado en 1544, que muestra la ruta de esa primera circunnavegación y que está incluido en el precioso Atlas de Battista Agnese que conserva la Biblioteca Nacional de España. Sabéis que Battista Agnese, aunque era cartógrafo genovés, estuvo trabajando prácticamente toda su vida en Venecia. El título de la exposición fue
Magallanes, Elcano y la Vuelta al Mundo. Un título que introduce a los actores principales del viaje en primera persona, puesto que son ellos los que se presentan como los primeros en orden a cómo fueron apareciendo en escena. En primer lugar, Fernando de Magallanes, el veterano marino portugués que se presentó ante el jovencísimo Carlos I como el hombre capaz de encontrar el paso que comunicaría el Atlántico con el Mar del Sur para llegar a las Molucas, por una ruta contraria a la que seguía Portugal, con quien, como sabéis, Castilla competía por la supremacía naval y económica. Y en efecto, Magallanes sería el primero en encontrar ese paso que hoy lleva su nombre. En segundo lugar, en el título lo ocupa Elcano, quien tras la muerte de Magallanes, que no pudo alcanzar las Molucas porque murió en Filipinas, fue quien llegó a lograr hasta ellas, firmar los acuerdos con sus reyes y regresar con la valiosísima carga de clavo a Sevilla, convirtiéndose en el primero en conducir esa expedición que circunvaló nuestro planeta. Y en tercer lugar, y como un protagonista más de la empresa, hacía su aparición en el título la propia Vuelta al Mundo, puesto que ella también fue la primera. Respecto al discurso expositivo de Fuimos los primeros, desde el comisariado nos propusimos que a través de los módulos en que se articulaba la muestra, se desarrollase un discurso transversal con dos aspectos fundamentales de esta empresa de carácter eminentemente naval. En primer lugar, la trascendencia de la expedición culminada por la Corona de Castilla, con sus consiguientes repercusiones internacionales a corto y a largo plazo, de tipo naval, científico, geográfico, astronómico, diplomático, económico. Y en segundo lugar, el valor de la figura del marino Juan Sebastián de Elcano, menos conocida a nivel internacional que la de Magallanes, a pesar de que fue él quien, al alcanzar las Islas de las Especias, cumplió la misión que Carlos I había encargado a Magallanes y, como efecto colateral de ese éxito, consiguió otro aún mayor, que fue circunvalar el planeta, demostrando con ello, por primera vez, de manera empírica, tanto la esfericidad de la Tierra como la interconexión de todos los océanos. Pero también, desde la exposición, tuvimos en cuenta el carácter colectivo de la hazaña, puesto que el éxito alcanzado por Elcano fue el resultado del esfuerzo de todos los participantes en el viaje, desde los distintos papeles que desempeñaron en él. Por eso, el título Fuimos los primeros se refería también a ellos, que estaban presentes en la exposición, no solo con sus nombres, que aparecían rotulados en una de las salas, sino también con sus emociones o con sus recuerdos, puesto que los escritos que han llegado hasta nosotros de algunos de estos hombres se integraron en la exposición bien mediante los propios documentos conservados o bien mediante citas textuales incluidas en los paneles explicativos. A modo de introducción, un audiovisual panorámico proyectado en una gran cúpula geodésica narraba los hitos principales del viaje que los principales encontrarían después en la exposición. Aquí muestro algunas secuencias del audiovisual que, como digo, se concibió como una introducción a la exposición, de modo que los visitantes comenzasen su visita con un conocimiento previo del viaje que iban a encontrarse después. Para componer este discurso, seleccionamos cerca de un centenar de piezas y se contó con la colaboración de 23 instituciones nacionales e internacionales, que son las que aparecen en la imagen. Uno de los criterios preponderantes a la hora de seleccionar las piezas fue su cronología, es decir, que se pretendía que en la medida de lo posible las piezas fueran sincrónicas de los acontecimientos que ilustraban, o al menos cercanas en el tiempo, para que se pudiese recrear del modo más fiel posible las circunstancias en las que se desarrollaron los acontecimientos que se presentaban en la exposición. Pero además, además de las obras, el otro elemento fundamental para conseguir este objetivo era la museografía, los apoyos escenográficos para evocar la gesta, donde se decidió que entrara en juego la simbología del color. En este sentido, los colores elegidos fueron, por un lado, el blanco y el negro, en alusión a los documentos que sustentaban todo el discurso, y por otro, el rojo y el amarillo, es decir, el gules y el oro, que son el color y el metal heráldicos de la enseña de la Corona de Castilla, que fue quien auspició la primera vuelta al mundo. Con esas premisas, el espacio se organizó en 3 núcleos principales que articulaban los 10 módulos narrativos de la exposición.
Esos tres núcleos eran el contexto histórico previo al viaje, el viaje propiamente dicho y la llegada a Sevilla. El contexto histórico previo a la salida del viaje mostraba cómo la primera circunnavegación era la consecuencia de un proceso histórico, político y científico concreto y cómo supo aprovechar esos conocimientos náuticos anteriores. Por eso, en este espacio se mostraban algunos de los personajes que propiciaron el viaje y algunos de los documentos que permitieron que esa hazaña se pudiera llevar a cabo. La primera parte de este espacio la ocupaba el módulo que llamamos Monstruos y Leyendas, que presentaba el ambiente de fábulas y de supersticiones que envolvía las navegaciones por el llamado Mar Tenebroso, poblado de monstruos y animales fantásticos que estaban presentes en el imaginario colectivo desde la Edad Media y que iría desvaneciéndose muy poco a poco a partir de la llegada de Colón a América y también de la primera vuelta al mundo. Este espacio se caracterizaba por una iluminación tenue, que era muy beneficiosa para algunas de las piezas que estaban expuestas aquí, puesto que la luz es uno de los mayores factores de degradación de algunos de los bienes culturales, por ejemplo, los documentos. Además, esa iluminación favorecía la recreación de una atmósfera misteriosa por la que flotaban algunos de los monstruos que en aquellos años se asociaban al mar. Estas imágenes se proyectaban sobre gasas transparentes que colgaban del techo y que provocaba esa sensación que digo que era como de flotación. En la pared izquierda del pasillo, donde estaban estos monstruos flotando, se complementaba esta información con paneles y con gráficas como la correspondiente al libro sexto de la Cosmografía Universal de Sebastian Münster de 1544, que significativamente lleva por título Mostra Marina. En la pared derecha del pasillo se ubicaban las vitrinas que contenían las piezas de los módulos que componían este espacio. Estas piezas correspondían al mundo conocido desde la antigüedad hasta el descubrimiento de América, un mundo en el que, como sabéis, solo existían tres continentes: Europa, Asia y África, como mostraba claramente el Mapamundi de Ptolomeo en su edición de 1472, es decir, solamente 20 años anterior al viaje de Colón, y donde el océano claramente aparece cerrado por el sur por esa gran masa de tierra que se prolongaba hasta Asia. Estas leyendas continuaron vivas durante muchos años después, como comentaba, como se mostraba en el que se considera el primer atlas moderno, es decir, el Theatrum Orbis Terrarum de Abraham Ortelius, que es más de un siglo posterior a la edición del Mapamundi de Ptolomeo, pero que sin embargo sigue presentando leyendas como las del mítico imperio del Preste Juan, a pesar de que 100 años antes de la publicación del Atlas de Ortelius se habían realizado viajes de exploración y de asentamiento, como el que había realizado Vasco de Gama, que había bordeado África en 1497 para llegar a la India. Aquí vemos la vitrina que mostraba a través de estas tres piezas que he mencionado la fuerza de estas contradicciones entre el conocimiento y la superstición que se deslizaban en las publicaciones tanto antes como después del viaje de Magallanes Elcano. La exposición narraba a continuación cómo el viaje que quería realizar Magallanes pretendía retomar la idea de Colón de llegar a Oriente navegando hacia Occidente, pero señalaba también cómo, a diferencia de la expedición de Colón, cuando zarpó la de Magallanes Elcano, ya se sabía que había un obstáculo en el océano. La ignorancia anterior relativa a la existencia de ese obstáculo se mostraba en una pieza fechada exactamente el mismo año en que Colón realizó su primer viaje, es decir, 1492, y era el globo terráqueo de Martín Behaim, el globo que es el globo terrestre más antiguo conservado y que muestra un inmenso océano desde la península ibérica y África hasta Zipango. Es posible que Colón llegase a conocer este globo, pues, según cuenta Herrera en su Historia General, que también formaba parte de la exposición, Colón contrastó con Martín Behaim su proyecto para ir a las Indias. En esta imagen vemos que el globo compartía espacio con otras dos piezas que mostraban cómo en esos años la superchería convivía con la vertiente científica, como he dicho antes, la vertiente científica, astronómica y matemática de la navegación. Por un lado, el Almanaque Perpetuo de Zacuto, impreso en Valencia en 1502, y por otro, el Derrotero de Mateo Jorge,
piloto mayor de la carrera de Indias, que es un manuscrito. El almanaque del judío salmantino Abraham Zacuto estaba basado en las tablas de Alfonso X y consiste en una serie de tablas astronómicas fechadas entre 1473 y 1478 que contienen la posición diaria del Sol, la Luna y los 5 planetas, es decir, contiene datos imprescindibles para que los navegantes hallasen la situación en el mar. Y en cuanto al derrotero de Mateo Jorge, de 1590, explica cuestiones prácticas para navegar las Indias y contiene dibujos de instrumentos de navegación como astrolabios náuticos, compases para trazar la derrota, cuadrantes, diferentes modos de realizar redes de rumbos o tablas de declinación del Sol, es decir, elementos muy útiles para navegar con seguridad y importantísimos para nosotros porque nos permiten saber cómo era la práctica de la ciencia náutica a finales del siglo XVI. Este mismo conocimiento científico, enfrentado a los monstruos que descendían del techo en ese espacio y que aparecían en la pared enfrente de frontera a estas vitrinas, era el que contenían estas 3 publicaciones que se mostraban a continuación, que era la Suma de Geografía de Fernández de Enciso, el Tratado de la Esfera y del Arte de Navegar de Francisco Paleiro y el Regimiento de Navegación de Pedro de Medina. Aquí los vemos en la vitrina, en la que incluimos también un pequeño retrato de Pedro de Medina, que está basado en una xilografía que aparece en la página 30 de su Regimiento de Navegación. Y aquí vemos las portadas de las 3 obras mencionadas y también algunas páginas del Regimiento de Navegación de Medina. En primer lugar, la Suma de Geografía, que trata de las partidas y provincias del mundo, del sevillano Martín Fernández de Enciso, que fue publicado justamente en 1519, es decir, el año de la partida de la expedición Magallanes-Elcano. Tenía la intención de instruir tanto a Carlos I en el conocimiento de las tierras conocidas hasta entonces, como a los pilotos en los principios de la navegación. Tiene una importancia fundamental en el desarrollo posterior de la navegación y la náutica, puesto que es el primer tratado español que se centra en estos temas y que además reúne las reglas, las observaciones y los consejos que constituyeron la base de libros posteriores de este género, especialmente los de Chávez, los de Paleiro, los de Medina o los de Martín Cortés. En cuanto al Tratado de la Esfera y del Arte de Navegar, es obra del portugués Francisco Paleiro, el hermano de Ruiz Paleiro, que acompañaron a Magallanes a Sevilla, y el Regimiento de Navegación del clérigo sevillano Pedro de Medina, que reúne todos los conocimientos de la época sobre esta materia y que tiene una intención didáctica muy interesante porque está dirigido especialmente a los pilotos, a los maestres y a la demás gente de mar que en ese momento él sabía que eran reacios a aceptar los fundamentos científicos de la navegación de altura o la navegación astronómica. Ellos se basaban y pensaban que era superior el conocimiento adquirido por la experiencia propia. Y justamente en este punto comenzaba el módulo siguiente, el origen del viaje, que se iniciaba con este retrato de Fernando el Católico como propulsor de los viajes en busca del paso por el que acceder al Mar del Sur, que acababa de descubrirse en 1513 por Núñez de Balboa. Por ello, Fernando el Católico, como había esa pugna entre castellanos y portugueses en llegar a las Islas de las Especias por rutas opuestas, Fernando el Católico, como digo, como regente del reino, había organizado una gran expedición al mando de Juan Díaz de Solís para recorrer el Atlántico de norte a sur en busca de ese paso que probablemente se encontraría al sur de Brasil. Pero como sabéis, Solís, aunque inició su viaje en 1515, se quedó a la entrada del Paraná, donde pensaba hallar el estrecho, porque encontró al año siguiente, en 1516, la muerte en ese punto. Iba a comentar también que de este retrato, una curiosidad que me parece un retrato interesante, porque se presupone una copia del original que fue pintado por Juan de Flandes cuando él fue pintor de cámara de la reina Isabel y que es un original que se perdió en el incendio del Palacio del Pardo de marzo de 1604. Por otro lado, este peinado característico del rey y la incorporación de la barba y del vestuario recuerda mucho al retrato conjunto que se conserva en el convento de las Agustinas, el retrato conjunto con la reina Isabel que está en el convento de las Agustinas en Madrigal de las Altas Torres en Ávila. Bueno, a continuación se exponía la dificultad de determinar si los espacios al otro lado del Nuevo Mundo descubierto por Colón, en virtud de la línea imaginaria establecida en Tordesillas,
correspondían a Castilla o a Portugal en un momento en que ambas coronas competían por el lucrativo comercio de las especias. Y esa línea de demarcación se mostraba en la exposición con el Planisferio de Cantino, que es el primer mapa conservado que contiene esa línea. Es un mapa de origen portugués realizado entre 1502 y 1505, que ha sido atribuido por algunos a Pedro Reinel y que fue llevado a Italia en 1502 por Alberto Cantino, que era agente del duque de Ferrara, es decir, secretario de Manuel I. Por otro lado, con esta tabla del siglo XVI, procedente del Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la exposición mostraba el aspecto que muy probablemente tenía Magallanes cuando se presentó como súbdito de Carlos I para proponerle el viaje que conseguiría llegar a las Islas de las Especias por el Mar del Sur, por un paso que él hallaría. Efectivamente, en marzo de 1518, el rey aceptó el proyecto, especificando textualmente que los descubrimientos de islas y tierras firmes en ricas especerías se harían sin afectar a los límites de Portugal, como se subrayaba en la exposición. En este contrato, firmado por el rey, con Magallanes y con el astrólogo Cruzaleiro, que finalmente no viajó, Carlos I se comprometía a armar 5 naves dotadas con 234 personas y abastecidas para 2 años. Los acuerdos se mostraban en la exposición con los 2 documentos que veis aquí en la imagen. El contrato, la capitulación, fue ratificado por los reyes, por Juana I y su hijo Carlos I. En la exposición se representaba a la reina mediante esta magnífica tabla procedente del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, que en el Museo Naval se exhibió en una vitrina estanca que mantenía estables los índices de temperatura y de humedad relativa, y que era una vitrina que estaba pintada del mismo color de la pared, de forma que prácticamente no se veía, pasaba totalmente desapercibida. Esta vitrina nos permitía introducir en el discurso expositivo un apunte relativo a una dificultad que es común en todas las exposiciones temporales, que es el problema que pueden ocasionar a las obras, a las piezas expuestas, la alteración de las condiciones medioambientales a las que están sometidas habitualmente y que en más de una ocasión ha provocado algunos disgustos. Bueno, el jovencísimo Carlos I, que firmó las capitulaciones con Magallanes, aparecía, creo que perfectamente representado, en este busto que nos prestó el Museo de Bellas Artes de Gante. La escultura, como veis, retrata a este adolescente regio, recién llegado a Castilla, que no hablaba la lengua de sus súbditos, pero que fue capaz de asumir la responsabilidad que implicaba firmar este contrato tan arriesgado y tan caro, pero que si triunfaba, prometía enormes beneficios. La escultura yo creo que transmitía sin duda perfectamente el aspecto de esa primera juventud del monarca, tan distinta de la imagen habitual del Carlos V barbado y revestido de la autoridad del imperio. Y frente a los retratos de estos 3 protagonistas del proyecto que harían realidad el viaje, Juana I, Carlos I y Magallanes, se exhibía una pieza cartográfica de enorme valor histórico, puesto que es el mapa que se ha sugerido que Magallanes pudo mostrar a este jovencísimo Carlos I para demostrarle que las Islas de las Especias estaban en la demarcación castellana. Es el planisferio conocido con el nombre de Cusman IV, cuya autoría se atribuye a los cartógrafos portugueses Jorge y Pedro Reinel, que acompañaron a Magallanes desde Lisboa a Sevilla. La fecha de su realización se centra hacia 1517 y muestra las Islas de las Especias, como veis, en la zona de demarcación castellana, en lo que él denomina, mar visto de los castellanos. Ahí sí me ha ido. No me sale el zoom. Bueno, pues aquí, en lo que él denomina mar visto pelos castellanos, en clara alusión al descubrimiento reciente de Núñez de Balboa, y con la línea del Tratado de Tordesillas, que aparece claramente dibujada entre los polos ártico y antártico. Junto al planisferio y frente al retrato del joven Carlos I,
Aparecía un cáliz que perteneció, como indica claramente el escudo de la base, al poderosísimo Juan Rodríguez Fonseca, figura clave en la organización de los viajes a Indias y de la Casa de la Contratación de Sevilla, y que asistió a la presentación del proyecto de Magallanes a Carlos I, que posiblemente, aconsejado por el obispo, aceptó el reto. A partir de esta aceptación comenzaba un nuevo módulo, que era la preparación del viaje, en el que se mostraba la exhaustiva planificación que precedió a la partida de la expedición, de la que los documentos señalan claramente los costes totales y parciales, expresados siempre en maravedíes, que se exponían, esos maravedíes, se exponían en una vitrina. Se contaba en la exposición, se ponían algunos ejemplos, por ejemplo, que es que a Ruiz Faleiro se le pagaron 13.500 maravedíes por 6 cuadrantes de madera, que a Magallanes se le pagaron 612 por 2 relojes de arena o 476 por unos pares de compases dorados con su caja, o 4.500 por 6 astrolabios de metal. Pero está claro que llama poderosamente la atención la sencillez de estos instrumentos de navegación frente a la larga y arriesgada navegación para la que fueron adquiridos. Por eso, en la exposición aparecían esos instrumentos, los mostrábamos, en una vitrina en cuyo fondo se leía un rótulo que decía instrumentos sencillos para una navegación de altura, que jugábamos con el doble sentido del término altura, como sinónimo de importante, pero también como antónimo de costera, que era la navegación que más habitualmente practicaban los portugueses. También aparecían en este módulo las 5 naves que Carlos I ordenó pertrechar y abastecer para 2 años, para los 2 años que preveía que durase el viaje, y que fueron construidas en el taller de modelismo del Museo Naval como resultado de un proyecto de investigación al que me referiré un poco más adelante con más detalle. Las naos se presentaban ordenadas por su capacidad de carga. El otro día estuvimos hablando de la diferencia entre toneles y toneladas. Aquí aparecía en primer término la San Antonio de 120 toneles vizcaínos, es decir, 144 toneladas sevillanas, la nao con mayor capacidad de carga de las 5, y en las que iba también el mayor número de provisiones. Se indicaba su precio, 330.000 maravedíes. Se indicaba también que embarcaron en ella 56 tripulantes y que iban al mando de Juan de Cartagena. A continuación, la Trinidad, la nao capitana de la expedición, en la que embarcaron el capitán general de la Armada, es decir, Magallanes, y el cronista italiano de la expedición, Pigafetta, con una capacidad de carga de 110 toneles, 135 toneladas, un coste de 270 maravedíes y una tripulación de 62 hombres. La Concepción, 90 toneles, 120 toneladas, con un coste de 228.750 maravedíes, en la que partió de Sevilla con el empleo de maestre, Juan Sebastián del Cano, embarcado con otros 43 hombres al mando de Gaspar de Quesada. La Victoria, de 85 toneles, 300.000 maravedíes y 45 tripulantes, que sería la única en regresar y que inició el viaje al mando de Luis de Mendoza, y la Santiago, de 5 toneles, la más pequeña, adecuada para navegar por zonas que se preveía que habría que atravesar estrechas o poco profundas, con un coste de 187.500 maravedíes y con 32 tripulantes al mando del piloto Juan Serrano. En estas imágenes, aparte de las naos que aparecen, como veis, como estaban mostradas en la exposición, con sus paneles contando esta información que os he resumido, aparecen también algunas de las imágenes de cómo fueron construidas en el taller de modelismo del museo, que luego, como digo, os lo contaré con un poquito más de detalle. Además, se exponía también un modelo tiflológico de la Victoria, puesto que era la única nave que pudo completar la primera vuelta al mundo, y era un modelo destinado a las personas con discapacidad visual, que se acompañaba de una cartela en braille y de un dispositivo que ofrecía información complementaria a través del teléfono móvil. Como podéis ver en la imagen inferior, perpendicularmente a esta pieza tiflológica, se exponía un cuadro de gran formato al ambiente alusivo al ambiente de Sevilla, que conocieron Magallanes Elcano y el resto de los expedicionarios que embarcaron rumbo a las Especias. Se trataba de la vista de Sevilla, atribuida a Sánchez Coello, que aunque es algo posterior a la fecha de la partida de la expedición, refleja muy bien el ambiente bullicioso y cosmopolita de Sevilla,
un auténtico hervidero de marineros, armadores, comerciantes, carpinteros, calafates o toleneros, que convivían en la ciudad desde que los reyes católicos le habían concedido el privilegio del monopolio del comercio con América y habían fundado la Casa de la Contratación en el Alcázar Viejo en 1503 para que controlase ese comercio. Pero antes de zarpar de ese efervescente puerto de Sevilla, la expedición fue minuciosamente planificada, como contaba otro panel de la exposición. Ese panel estaba en la pared frontera al óleo de Sánchez Coello, un panel que se titulaba Pertrechos y bastimentos y que contaba que durante más de un año antes de la partida estuvieron llegando en innumerables carros que antes de estibarse debían registrarse meticulosamente, pues todo lo que se preveía que hiciera falta para esos 2 años. Así, el cartel contaba que para la alimentación se embarcaron animales vivos, entre ellos 7 vacas, además de carne y pescado en salmuera, bizcocho, que como sabéis es un pan sin levadura, cocido 2 veces, bis coctus, para aumentar su durabilidad, pescado en salmuera, legumbres, tocino, harina, queso, almendras, miel, ajo, cebollas, aceite, vinagre, almendras, pasas, vino, agua y, por si las reservas se agotaban, se embarcaron también arpones, anzuelos y redes. A la ruta a seguir se destinaron cartas de marear, es decir, cartas de navegar, cuadrantes, astrolabios u ampolletas, como las que mostrábamos en la vitrina anterior, y al registro de los descubrimientos y a los gastos, pergaminos y cuadernos. Por si se producían situaciones de guerra, las 5 naves portaban cañones, bombardas y falconetes, con sus correspondientes balas de plomo y piedra y con 5.000 libras de pólvora, que también se emplearían para los 50 arcabuces que iban a bordo. Asimismo, llevaban armas blancas como ballestas, flechas, dardos, lanzas y picas, y armas defensivas como petos, cascos y escudos, además de 2 armaduras completas. Pero como no todo sería guerra, para las labores cotidianas se precisarían cabos, lonas, poleas, clavos, faroles, tablones, candados, cazos para la pez, una fragua con muelle, herramientas, una piedra de amolar, escudillas, cuencos, medidas, pesas, balanzas, libros de cuentas. Para imponer la imprescindible disciplina, grilletes, que como sabéis después tuvieron un papel protagonista en uno de los sucesos más trágicos de la expedición, y para el servicio religioso, hostiarios, cálices, misales, manteles de misa, corporales, baptisterios y vinagreras. Pero como la misión fundamental del viaje era comercial, a este fin se destinaron otros productos como tejidos, plomo, alumbre, cobre, peines, cuchillos, vidrio, gorros, pulseras o campanillas. Los documentos también consignan que el presupuesto de las 5 naos, con su equipamiento, víveres, cartas e instrumentos náuticos, mercaderías y sueldos para 237 personas durante 4 meses, ascendió a 8.334.335 maravedíes, de los cuales, como sabéis, y hablamos hace poco aquí en estas tertulias, la corona financió 6.454.209 y el mercador y armador burgalés Cristóbal de Haro 1.880.126 maravedíes. Junto a este panel se mostraban 2 recipientes cuya tipología los sitúa en los usados para contener olivas, que es la vasija globular, la que aparece a la izquierda, y aceite, la elíptica. Y además aparecía también el memorial que en octubre de 1518 Magallanes presentó al rey Carlos, solicitándole, entre otras cosas, el pago de la cantidad que restaba por pagar para prestar la armada y además aumentar la provisión de mercaderías previstas para cambiarlas por especias. Con esta vitrina finalizaba el módulo relativo a la preparación del viaje y comenzaba el destinado al viaje propiamente dicho, con la partida de Sevilla, la mañana del lunes 10 de agosto de 1519, aunque el otro día estuvimos viendo que no salieron, que es lo que se suele decir por la mañana, pero estuvimos viendo que fue aprovechando la marea, quedamos en que había sido a las 5 de la tarde. Así que bueno, el caso es que la partida, el lunes 10 de agosto de 1519, en medio de esa muchedumbre que pudo contemplar cómo los hombres de la Armada se dirigían en procesión hasta el puerto desde el convento de Santa María de la Victoria de Triana, donde habían jurado los pentones reales. Esta salida, a nivel museográfico, se recreaba con una escenificación de la Torre del Oro, el monumento más emblemático de Sevilla, y constituía el epicentro de la exposición, el punto de partida y de regreso. En ese espacio se situaban, como veis en la imagen, una serie de toneles
fundamentales en la expedición, tanto por su función de contenedores de pertrechos y bastimentos, como de elementos definidores de la capacidad de carga para las 5 naves, pero eran unos toneles que tenían un papel simbólico, porque en realidad eran medios toneles que un espejo recreaba la ilusión de ser toneles completos. También era algo simbólico, hacía alusión a ese futuro incierto al que se estaban lanzando ese día las 5 naos. También era simbólico en este espacio los colores de las paredes y del suelo, el amarillo y el rojo, que es los que he comentado antes, que equivalen al gules y al oro de la heráldica de la enseña de Castilla. Y en este mismo espacio, frente a los toneles, aparecía la vista panorámica de Sevilla, que significativamente y por su importancia fue incluida en la obra Civitatis Orbis Terrarum, que es la que veis aquí. Pero aparecía también una información que en esta vista panorámica de Sevilla no aparece, y es una información que incluimos en un panel que estaba junto a esta gráfica, en la que se contaba que desde hacía más de 30 años antes de la partida de la expedición, Sevilla, además de todo ese puerto tan bullicioso que acabamos de ver, era también un importante núcleo de población portuguesa. En 1483 había comenzado un exilio político del que había formado parte nada menos que el futuro Manuel I, que contraería matrimonio consecutivamente con 2 hijas de los reyes católicos y que iniciaría una poderosísima estirpe de portugueses en Andalucía. A ella pertenecía Diego Barbosa, teniente de los alcázares de Sevilla y de las atarazanas reales, y suegro de Magallanes. Y fue precisamente en este contexto tan especial de esta élite portuguesa, en la que Fernando de Magallanes, noble y prestigioso marino portugués, había propuesto su plan a este joven Carlos I, que le había nombrado capitán general de su armada, que debía llegar a la especería. Con este cargo, con el de capitán general de la armada, se contaba en la exposición que Magallanes encabezó ese desfile, del que también participó el maestre guipuzcoano Juan Sebastián de Elcano. A partir de este momento, cuando las 5 naos iniciaban su viaje, la exposición cambiaba totalmente de formato. A la salida de la Torre del Oro, los colores rojo y amarillo daban paso al negro y blanco en alusión a los documentos que constituyen la base de nuestro conocimiento de los acontecimientos, y también al azul como referencia a los océanos por los que se internaron las naos desde su partida de Sevilla. Por otro lado, los paneles de texto que habían formado parte de todo el discurso que hemos estado viendo hasta ahora y que son los paneles estáticos habituales en las exposiciones y los museos, se transformaban ahora en gráficas en movimiento. Era un efecto que se conseguía mediante una serie de vídeos mapping de unos segundos de duración y que se presentaban en bucle, proyectándose sobre gráficas cartográficas que intencionadamente siempre eran curvas. Voy a ver si podemos ver aquí un ejemplo que he puesto de esta animación, es decir, sobre piezas que estaban así. De verdad, lo que hacíamos era simplemente animarlas, como digo, con vídeos de unos segundos de duración, pero que entraban en bucle. A su vez, estas gráficas, como digo, se habían construido sobre grabados históricos alusivos al tema que en cada momento se ilustra y que contrastaban con las gráficas que aparecían en el recorrido de la primera parte de la exposición, de manera que mientras ese comienzo de la exposición era más tradicional, acorde con las tradiciones y supersticiones que se asociaban a la navegación anteriores a la primera vuelta al mundo, esta segunda parte era más innovadora, en consonancia tanto con la modernidad que iba a suponer la expedición que iniciaba en este punto su navegación, como al recorrido circular que empezaban ahora las naos y que daría como resultado la primera circunnavegación del planeta. Esta es la primera de las gráficas, donde se presentaba la ruta seguida entre Sevilla y el Cabo de San Agustín, en Brasil, y algunos de los sucesos acaecidos durante esa travesía. Se mostraba también un mapa de las Islas Canarias para ilustrar la escala de la Armada en Tenerife, y se contaba, y para hacer aguada y reponer algunas previsiones, y se contaba también que después de zarpar de Tenerife, como sabemos ya todos, en lugar de poner rumbo directamente a Brasil, como vemos en el croquis que se incluía en la gráfica, el capitán general ordenó que se hiciera hacia el sur, hacia Sierra Leona,
sin consultarlo previamente con los capitanes, como se había establecido con Carlos I en las instrucciones que había entregado Magallanes. Esta falta de comunicación se contaba cómo esta falta de comunicación entre Magallanes y sus capitanes respecto a la ruta a seguir provocó enfrentamientos que derivaron en la prisión del capitán de la San Antonio, Juan de Cartagena, que además era veedor de la Armada y conjunta persona de Magallanes por nombramiento del rey en sustitución de Ruy Faleiro. El caso es que se contaba que al final las naves viraron hacia Brasil y que el 26 de noviembre, con la ayuda de los vientos alisios y con solo una tormenta fuerte, llegaron al Cabo de San Agustín 2 meses después de partir de Tenerife. Y se indicaba también en la exposición que fue aquí justamente donde inició su diario uno de los supervivientes de la expedición, el contramaestre de la Trinidad primero y piloto de la Victoria después, el griego Francisco Albo, que comenzaba su diario así. Martes, se ponía así en la exposición, martes, día 29 del mes de noviembre, comencé a tomar la altura del sol yendo en demanda del dicho viaje y estando en el paraje del Cabo de San Agustín, en altura de 7 grados de la parte sur, y apartado del dicho cabo, cosa de 27 leguas al sudeste. Al otro lado de este panel se mostraba en gráfica animada cómo al llegar a Brasil pudieron reponer alimentos frescos y continuar la navegación hacia el sur para alejarse de la zona de influencia portuguesa, ya que tras la firma del Tratado de Tordesillas, la zona del Cabo de San Agustín correspondía a Portugal. Se contaba también que continuaron descendiendo hasta que en enero de 1520 alcanzaron la desembocadura del Río de la Plata, donde 4 años antes se hacía referencia ahora a Juan de Solís, que lo hemos visto al principio, donde Juan de Solís había muerto a mano de los indígenas, y de este modo se insistía en la exposición que a partir de este modo, de este punto, la Armada de Magallanes navegaría por aguas completamente desconocidas en busca del paso hacia el Mar del Sur. La cartografía que se mostraba en estas gráficas de esta zona correspondía al célebre mapa de América de Diego Gutiérrez de 1562, que es el mapa más antiguo conocido de este continente. Además de información geográfica, proporciona datos históricos, antropológicos, zoológicos y contiene también imágenes de monstruos marinos, aves, sirenas, etcétera, que en la exposición aparecían animados con este efecto mapping que os he comentado. Aquí he puesto otro ejemplo. Aquí contábamos que en su mapa Diego Gutiérrez representó en la que denomina Regio de Brasil la existencia de la antropofagia, que se aprecia explícitamente en las escenas que él incluyó en esta zona y que en la exposición se animaban con mapping. ¿Vale? Estas representaciones permitían a la exposición mostrar las noticias que circulaban en el siglo XVI relativas al canibalismo existente en estas latitudes y que ya habían sido señaladas desde el tercer viaje de Américo Vespuccio en 1501-1502. A continuación, la exposición narraba cómo la entrada del invierno austral decidió a Magallanes a buscar un puerto seguro, aunque los capitanes ya hemos visto que hubo sus disidencias y que finalmente Magallanes resolvió invernar en la bahía que llamó de San Julián, que es la que aparece rotulada en rojo, a 49 grados y medio al sur, y que contábamos también que allí la noche del 1 de abril, el descontento por su actitud, que ya se había manifestado en la costa africana, estalló en el famoso motín. Ilustrábamos con esta estampa y contábamos cómo Magallanes descabezó literalmente la rebelión, ajusticiando a Juan de Mendoza, capitán de la Victoria y tesorero de la Armada, y a Gaspar de Quesada, capitán de la Concepción, cuyos cadáveres fueron después descuartizados. El capitán de la San Antonio, Juan de Cartagena, que recordábamos había sido nombrado por Carlos I conjunta persona de Magallanes, y el sacerdote Sánchez de la Reina, que se negó a revelar los nombres de los implicados en el motín, aduciendo el secreto de confesión, fueron condenados al abandono en una isla desierta. Pero también insistíamos en que la mayor parte de la tripulación involucrada fue perdonada, seguramente para no mermar los efectivos y para poder seguir adelante con la misión. Y señalábamos que entre los perdonados se encontraba el maestre de la Concepción, Juan Sebastián del Cano. Este mismo Papa de Gutiérrez representa la que denomina Tierra de Patagones, habitada por hombres de gran talla,
con los que sabemos que los expedicionarios tuvieron contacto. La estatura de estos hombres contrasta en el mapa de Diego Gutiérrez con la del expedicionario que aparece frente a ellos portando una alabarda. El cronista vicentino de la expedición, Antonio Pigafetta, señaló al referirse a esta zona que la tierra es estéril y de ningún provecho, y los indios son hombres de cuerpos grandes, casi gigantes. Esta frase es muy interesante por dos motivos. Primero, porque afirmaba la habitabilidad de estas latitudes australes, tema debatido durante años, y segundo, porque sentaba las bases para construir la imagen de la Patagonia como un territorio poco acogedor, de escasa utilidad y cuyos habitantes eran diferentes. En la imagen vemos cómo Diego Gutiérrez sitúa el encuentro del europeo con los gigantes patagones precisamente en el que él denomina Gigantium Regio, recreando cartográficamente el relato de Pigafetta. Después de esta reflexión, el relato expositivo refería cómo finalmente, después de 5 meses, el 24 de agosto, con la proximidad de la primavera, la Armada partió de San Julián para continuar explorando el sur. Pero también señalaba cómo ahora eran solo 4 naves, puesto que la Santiago había encallado en un banco de arena durante una tormenta cuando realizaba un reconocimiento en busca del paso que hallarían 2 meses después. Este hallazgo, en la exposición, se contaba por boca directamente de Francisco Albo, porque sus palabras describen perfectamente aquel laberinto de bahías, canales y ensenadas donde avanzaban y retrocedían buscando la salida y que nadie antes había recorrido. El párrafo de Albo que incluíamos en la exposición era el siguiente. A los 21 del dicho mes de octubre de 1520, tomé el sol en 52 grados limpios a 5 leguas de tierra, y allí vimos una bahía, y tiene a la entrada, a mano derecha, una punta de arena muy larga, y el cabo que descubrimos antes de esta punta se llama el Cabo de las Vírgenes, que es, como sabéis, el comienzo del estrecho. Aquí Albo seguía hablando cortamos el párrafo y seguíamos. Dentro de esta bahía hallamos un estrecho, y pasando este estrecho hallamos otra bahía pequeña, y después hallamos otro estrecho. Como sabéis, la descripción de Albo es muy prolija, aquí la resumimos, pero nos parecía que era muy ilustradora de qué es lo que se estaban encontrando ellos por primera vez, y además narrado por un protagonista tan singular como era Albo. Su relato acaba diciendo, a la mano izquierda vimos un cabo con una isla y le pusimos nombre, Cabo Hermoso y Cabo Deseado, que es la salida justo al Pacífico, y está en la altura del mismo Cabo de las Vírgenes, que es el primero del embocamiento. También contábamos que este paso, en el que se internaron el 28 de noviembre de 1520, solo pudieron cruzarlo 3 naos, Trinidad, Concepción y Victoria, puesto que la San Antonio había desertado a España. Y justo en este punto, el espacio físico de la exposición, como veis en la ilustración inferior, en la imagen inferior, se reducía mucho y se hacía curvo, intentando evocar esa estrechez y esa dificultad que supuso el paso del estrecho que luego llevó el nombre de Magallanes. Aquí en esta zona se mostraban en una vitrina varias piezas, como la copia de Francisco Albo, que en el siglo XVIII realizó otro marino, el ilustrado Martín Fernández de Navarrete, como parte del proyecto de copiar todos los documentos existentes en los archivos españoles correspondientes a la historia de nuestra Marina para formar el que después sería el Museo Naval. Además, se exponían otras 2 representaciones del Estrecho de Magallanes, copiadas también por estos marinos ilustrados en el 18, a partir de originales realizados en el 16. La primera corresponde a un mapa anónimo, no firmado, y la segunda es el mapa de la boca oriental del Estrecho de Magallanes, cuyo original había sido realizado en 1581 por el ingeniero Tiburcio Spanocchi, como parte de su proyecto de construcción de fuertes en esta zona, y que finalmente no pudo llevarse a cabo por cuestiones presupuestarias. Y justamente en el giro del espacio expositivo, después de salir del estrecho, marcando cómo las naos pudieron cruzarlo, atravesarlo, se situaba una de las piezas que yo considero fundamentales de la exposición, y me refiero al modelo de la nao Victoria, que se construyó en el taller de modelismo del Museo Naval, como resultado del proceso de investigación que os comentaba antes, que es un proceso que tuvo 2 años de duración y que fue dirigido por 2 ingenieros navales. Uno de ellos era Francisco Fernández González, que desgraciadamente falleció antes de que pudiese concluir su obra y que ya había dirigido el magnífico modelo de la fragata Mercedes,
que formó parte de la exposición que el Museo Naval y el Museo Arqueológico dedicaron al caso Odisei. Y digo que me parece una pieza fundamental y que a mí me gusta muchísimo porque, aunque en la actualidad existen muchas reproducciones de la Victoria, incluso algunas realizadas a escala 1:1, lo cierto es que realmente no sabemos cómo era, porque en el momento en que la Victoria se construyó, a principios del siglo XVI, no se hacían planos, sino que los conocimientos se transmitían habitualmente de padres a hijos. ¿Qué hizo Francisco Fernández González para realizar este modelo? Pues lo que hizo fue utilizar un método tan objetivo como innovador, consistente en analizar los datos del diario de navegación de Francisco Albo y aplicarlos a la construcción del modelo. Así, combinando la información que suministraba Albo relativa a velocidades, vientos, latitudes o distancias recorridas, pudo Francisco Fernández definir la forma, las dimensiones y los ángulos de determinados elementos constructivos de la Victoria. Por ejemplo, pudo definir que para los 38 metros de eslora en flotación que consideraba necesarios para poder superar los 13 nudos de velocidad que consignaba Albo. Para mostrar su disposición interna, la distribución interna, la Victoria se presentaba abierta, como veis, por el costado de babor, con los pertrechos y bastimentos que transportaba, según indican los documentos a los que me he referido antes, mientras que el costado de estribor, que es el que aparece en la última imagen a la derecha, se presentaba cerrado para mostrar su aspecto exterior, excepto una pequeña parte de la obra viva. La obra viva es la parte que se sumerge en el mar, que se dejó sin cubrir para mostrar el forro de plomo al que se hacía alusión justo de la tertulia anterior. Por otro lado, 2 meses después de la finalización de la construcción de este modelo, no sé si conocéis que fue hallado en el Báltico un pecio en perfecto estado de conservación, correspondiente a una nave de la misma época de la Victoria, que presenta analogías fundamentales con el modelo y que no aparecen en otras de las réplicas que se han realizado de esta nave. Aquí vemos distintos momentos del proceso de construcción de la Victoria en el taller de modelismo del museo. Os puedo asegurar que fue un proyecto absolutamente fascinante. Y aquí vemos algunos de los detalles de la distribución interna de la Victoria, en el que aparecen, por ejemplo, algunas de las vasijas que hemos nombrado antes, de las globulares o las ovoides, que transportaban aceite u olivas. Bueno, en la exposición, a continuación del modelo, se mostraba también parte de la fauna que fue vista entonces por primera vez por los europeos, como este pingüino, que precisamente por ello se conocería como pingüino de Magallanes, de los cuales sabemos que los expedicionarios capturaron varios como alimento. Y en la vitrina donde aparece este pingüino se incluía la descripción que Pigafetta hizo de ellos, que como sabéis es muy graciosa, muy divertida. Y enfrente una gráfica con la primera representación conocida del paso, que es la que el cronista Pigafetta incluyó en su diario. A continuación, la exposición narraba la agotadora navegación de casi 4 meses por el Pacífico, que se ilustraba con algunos testimonios que hacían alusión tanto a la agobiante carencia de alimentos como a la terrible enfermedad que apareció, enfermedad que llamaban de Luanda, el escorbuto, que acabó con la vida de varios de los embarcados, y también con la del gigante Patagón, que transportaban para presentarle al rey de Castilla. De la navegación por el Pacífico se exponía la desoladora impresión de los navegantes cuando finalmente, al llegar a la isla de Gual, en las Marianas, que hoy conmemoramos sus 500 años, los nativos le robaron uno de los bateles y algunas de las mercancías para las que llevaban para comerciar, y que por este motivo la llamaron Isla de los Ladrones, que ilustrábamos, como veis, tanto con un dibujo procedente, el famoso dibujo procedente del diario de Pigafetta, como con un balangay, que son estas embarcaciones con tablón lateral, que representa claramente Pigafetta en su ilustración, y que en la exposición se mostraba con un modelo correspondiente a la colección del Museo Naval. Y en la pared perpendicular al balangay y frente a la gráfica que mostraba la ruta seguida por el Pacífico,
que se reflejaba en el cristal de la vitrina, y la verdad es que quedaba muy bien, muy alegórico, se exponían 3 piezas de artillería de tipología y cronología coincidente con la embarcada por la Armada de Magallanes. En este caso se trataba de un verso, de un falconete y de un servidor de Lombarda, que pertenecen también a la colección de artillería del Museo Naval. Y a continuación, la exposición se detenía en la llegada al archipiélago de San Lázaro, donde, como sabemos, los navegantes enfermos, hambrientos y exhaustos pudieron recuperar fuerzas gracias a la abundancia de agua y de alimentos frescos y al encuentro con nativos afables con los que firmaron tratados de fidelidad al rey de Castilla. Francisco Albo anotó en su diario cómo en Cebú, el domingo 14 de abril de 1521, el rey y la reina de allí con mucha gente se hicieron cristianos con buena voluntad. El Rajao Mabún recibió, como sabéis, el nombre de Carlos y la reina Jarajamumay el de Juana, y Magallanes decidió regalarles entonces la imagen que le había entregado el arzobispo de Sevilla y que sería conocida como Santo Niño de Cebú. Pero también en este punto fue donde Magallanes decidió intervenir en política local, que como sabemos fue una decisión que le costó la vida. Se narraba en la exposición cómo la ocasión para esta intervención se presentó en la isla cercanísima de Mactán, cuyo rey Lapu-Lapu se negaba a reconocer la autoridad del rey de Cebú, y que Magallanes se ofreció a preparar una demostración de fuerza para mostrar su superioridad con solo 60 hombres, que como sabemos se alistaron voluntariamente porque causó bastante discrepancia esta decisión de Magallanes. En este espacio se mostraban 2 vitrinas, una con armamento filipino y otra con armamento español, con un número de piezas que era deliberadamente desproporcionado. Las piezas filipinas, cuya elección participó muy activamente y afortunadamente Paco Mellén, eran piezas del siglo XIX, pero de tipologías muy similares a las del siglo XVI. Por el contrario, las 2 magníficas piezas españolas que aparecían en la otra vitrina fueron fabricadas, ahora sí, durante el reinado de los Reyes Católicos y pudieron haber sido llevadas perfectamente por los hombres de armas de la expedición. Eran 2 piezas que procedían de la Real Armería y que no habían sido nunca expuestas con anterioridad. La desproporción numérica de las 2 vitrinas se explicaba porque en la isla de Mactán, según cuentan las crónicas, a los 60 expedicionarios que se alistaron con Magallanes, les esperaron 1.500 isleños a los que se enfrentaron el 27 de abril. Y ahora, si me permitís, me voy a detener solo un momento en esta pieza, que es una de las 2 piezas que digo que aparecía en la vitrina de las armas de los expedicionarios, este capacete, que es de la Armería Real, como he dicho, y que, como sabéis, la Armería Real fue bombardeada en 1937 durante la Guerra Civil. Esta pieza fue alcanzada por la metralla, que causó el impacto que tiene la parte superior, pero, como se aprecia, ese impacto no llegó a romper el metal. Es decir, a mí es que eso me llamaba mucho la atención. Es decir, que si 500 años después de haber sido fabricado este capacete, alguien lo hubiera llevado puesto durante los bombardeos de la Guerra Civil Española, pues si lo hubiese llevado puesto en la cabeza no hubiese sido herido, porque, como veis, la pieza siguió manteniendo 500 años después la función para la que originalmente fue creada. Bueno, a continuación se mostraba la muerte de Magallanes en la isla de Mactán, y esta muerte se narraba con otro videomapping de estos animados. A ver, ¿me sale aquí? Y el texto que lo acompañaba era la elocuentísima redacción de Pigafetta. Uno de los indígenas logró impactar en la cara al capitán con una lanza de caña de bambú. Encendido de cólera, Magallanes atravesó el pecho del atacante con su lanza, pero esta quedó clavada en el cuerpo del muerto, y al intentar el capitán desenvainar la espada no pudo acabar su acción, porque una pica que le lanzaron le hirió en el brazo. Cuando los contrarios se dieron cuenta, precipitáronse a la vez contra él, y uno de ellos le abrió tal herida de un lanzazo en la pierna izquierda que le hizo caer de bruces. Enseguida, todos los indios se le echaron encima y le acribillaron con lanzas y otras armas. Y así quitaron la vida al que era nuestro espejo, nuestro consolador y fiel caudillo. Bueno, pues así es como lo narraba Pigafetta. Nos parecía muy elocuente, y nos parecía también muy elocuente de la relación entre Pigafetta
y Magallanes, esa admiración incondicional hacia el líder. En este momento comenzaba el módulo expositivo que presentaba a Elcano como marino que culminó la primera vuelta al mundo y que significativamente titulamos este módulo como El éxito. El panel contaba cómo tras la muerte de Magallanes se sucedieron los terribles acontecimientos del Comité de Cebú, en el que murieron los nuevos capitanes generales de la Armada, los portugueses Duarte Barbosa y Juan Rodríguez Serrano, con otros asistentes, los 25 asistentes que desembarcaron, y que tras el breve mando del nuevo jefe, el también portugués López Carvalho, fueron elegidos finalmente nuevos capitanes el alguacil Gómez Espinosa y el maestre Juan Sebastián Elcano. Se subrayaba que Elcano decidió enseguida poner rumbo a las Molucas para cumplir la misión que Carlos I les había asignado y que también, ya muy cerca de su destino, resolvió tomar pilotos locales para intentar salir de ese laberinto en que se había convertido el mar en esa zona. Y se contaba también que cuando llegaron finalmente el 8 de noviembre de 1521, tras 27 meses de navegación, entraron triunfantes al pueblo de Tidore con una descarga general de artillería, pero que en ese momento eran ya solo 2 naves, puesto que la Concepción había sido quemada previamente en la isla de Bohol por su mal estado y por la falta de tripulación. En las vitrinas se exponían 2 publicaciones abiertas por las páginas que resumían este módulo, que eran el retrato de Elcano, incluido en la historia de la Marina Española, y el mapa de las Molucas con el árbol del clavo del diario de Pigafetta. Junto a este otro retrato anónimo de Elcano, conservado en el Museo Naval, se situaba en la exposición una gráfica animada de la llegada a las Molucas que estaba basada en el dibujo de Pigafetta que se exponía en la vitrina. Y a continuación se narraba cómo la llegada a las Molucas no pudo ser más venturosa, puesto que no encontraron ni los bajos en el mar, ni las nieblas de que hablaban los portugueses, y además el rey de Tidore, Almanzor, le recibió muy amistosamente, puesto que había soñado y confirmado por la observación de la luna su visita, y al conocer el motivo del viaje se declaró amigo y vasallo del rey de España e incluso propuso cambiar el nombre de Tidore por el de Castilla. Contábamos también que en un solo día, según cuenta Pigafetta, construyó un almacén para todas las mercaderías destinadas al comercio del clavo y que rápidamente se fijaron sus valores. Pero también se contaba que no todo eran buenas noticias, puesto que allí fue donde conocieron los planes del rey de Portugal para interceptar a la armada castellana. Con las bodegas muy cargadas y con las alianzas bien establecidas con las islas principales, decidieron regresar dejando representantes de Castilla, pero se contaba también que el descubrimiento de la vía de agua en la Trinidad, que tardaría varios meses en repararse, hizo que la Victoria fuera la primera en zarpar, aprovechando los vientos del este, y que la Trinidad saliera después en dirección al Darién, con los vientos del oeste, comprometiéndose el rey Almanzor a tratar a los que se quedasen, como dice textualmente, como sus propios hijos. En la gráfica animada se mostraba el momento en que los buceadores. La gráfica animada se mostraba el momento en que los buceadores del rey Almanzor ayudaron a buscar la vía de agua, dejándose el cabello suelto para que fuera succionado por la vía de agua y poder localizarla así más fácilmente. A continuación, esta vitrina que vemos aquí resumía el éxito de la misión que Carlos I había encargado a Magallanes y que culminó Elcano. Por un lado, la firma de los tratados con los reyes de la zona para establecer el comercio de las especias con Castilla, y por otro, la carga de clavo que llenó la bodega de la Victoria. Estas publicaciones, que hasta ese momento no habían sido nunca expuestas, procedían de la biblioteca del Real Jardín Botánico y son publicaciones que habían sido editadas en el siglo XVI. 2 de ellas eran obras de autores holandeses y la tercera correspondía al eminente naturalista portugués García de Horta. A continuación se contaba el regreso de la Victoria por el Índico al mando del Elcano, zarpando el 21 de diciembre de 1521 con 47 tripulantes y 13 indígenas, mientras que otros 53 hombres habían preferido permanecer en Tidore con Gómez de Espinosa, capitán de la Trinidad. El panel señalaba que Elcano asumía así la misión de completar la vuelta al mundo, iniciando una travesía de 16.000 kilómetros que, tras arribar a Timor, supondría otro reto enorme, 5 meses de navegación ininterrumpida.
Como sabéis, ahora nadie navega ni por esa zona, ni nadie navega tampoco 5 meses sin recalar. El tope que se navega sin recalar son 2 meses, con lo cual podemos entender la increíble proeza que supuso esa travesía. Por su parte, Gómez Espinosa se contaba que subiría hasta los 42 grados septentrionales, protagonizando el primer intento de tornaviaje de oeste a este. El desafío siguiente del Cano consistió en doblar el Cabo de las Tormentas o de Buena Esperanza en la zona de demarcación portuguesa, y que por eso el Cano decidió que navegarían muy al sur y subirían después hacia el norte por el Atlántico. Pero antes de afrontar esa difícil travesía, los tripulantes, la mayoría enfermos, debatieron si recalar en la factoría portuguesa de Mozambique por la nave que hacía mucha agua, por el intenso frío, y especialmente por no tener que llevarnos a la boca, salvo agua y arroz, según contaba Pigafetta, o bien seguir adelante. Como sabemos, triunfó la segunda opción, y en esas condiciones el Cano puso a prueba sus dotes marineras durante las 9 semanas que permanecieron, según escribió el cronista, cerca del cabo, con las velas bajadas por los vientos constantes de poniente y de mistral, que acabaron en un terrible temporal. A esas terribles corrientes sabemos que se unieron olas gigantescas y fortísimos vientos que, como consignó Albo, quebraron el palo y la verga del trinquete. Pero finalmente, el 6 de marzo de 1522, consiguieron doblar el cabo, aunque 9 hombres habían muerto y la tripulación se encontraba absolutamente extenuada, con la victoria en muy mal estado. Bueno, sí, aquí. Por todo ello, decidieron arrumbar a Cabo Verde, a pesar de que las islas eran portuguesas. Llegaron a la de Santiago, donde contaron que venían de América y mantuvieron en secreto su verdadera misión y el cargamento de especies que transportaban. Pero como sabemos, una de las versiones dice que al parecer uno de los marineros acabó por desvelar la verdad, por lo que la Victoria tuvo que zarpar apresuradamente para evitar ser apresados el día 15 de julio, con 22 hombres dolientes y sanos, aunque, según escribió Albo, dejaron en tierra a 12 hombres que habían ido a comprar provisiones. Toda esta información que estudiando y que ya conocéis todos perfectamente, os lo digo porque es la información que formaba parte de la exposición del museo. La llegada a Sanlúcar el sábado 6 de septiembre se representaba con una gráfica animada a partir de esta preciosa vista panorámica de Sanlúcar de Barrameda, de Van den Vicaerde, que conserva en la actualidad el Asmolia Museo. Sobre esta vista iban apareciendo los nombres de los 18 hombres que regresaron y que en el panel explicativo aparecían junto a su empleo y junto a su origen, lo que evidenciaba el carácter, así de una forma muy gráfica, el carácter multinacional que había tenido esa expedición. Y la llegada a Sevilla se representaba volviendo de nuevo a la recreación de la Torre del Oro, que por eso os decía que se convertía en el epicentro de la exposición, donde vemos que los toneles que a la ida veíamos reflejados en el espejo, a la vuelta se habían transformado en los fardos con las especias que pudieron traer esos 18 supervivientes. Frente a estos sacos de especias se exponía el famoso cuadro de Elías Salaverría, que representa el regreso de estos 18 supervivientes a bordo de la Victoria, y que es una obra que fue realizada con posterioridad a otra prácticamente idéntica que el mismo autor, Salaverría, realizó en 1522 para conmemorar el 4º centenario de la primera vuelta al mundo y que en la actualidad forma parte de la colección de la Diputación Foral de Guipúzcoa. La obra que aparece en esta imagen forma parte de la colección del Museo Naval, en la que entró por donación de la familia del pintor en 1571 y fue realizada hacia 1545. Es muy interesante porque para recrear su obra, Salaverría se documentó concienzudamente, pues sabemos cómo él refleja que los tripulantes descendieron de la nao descalzos, con camisas blancas y portando cirios para dar gracias a Santa María de la Victoria por haber regresado con vida. Pero además, es que no sé si aquí se va a poder ver, no sé si conocéis el detalle. A ver. Bajo cubierta, aquí, incluyó los retratos de algunos de los indígenas
que vinieron, que sabemos que vinieron en la Victoria, y Salaverría los pintó aquí, bajo cubierta. Por otro lado, también es interesante un detalle que revelaron los trabajos de restauración a los que recientemente fueron sometidos ambos lienzos, porque muestran que el artista en un primer momento pintó a Elcano con los dos pies en tierra, pero que después corrigió esta composición y colocó uno de los pies todavía en la escalera, es decir, que eligió ese momento álgido previo a la coronación total de la primera vuelta al mundo, lo cual me parece un detalle, la verdad, precioso. En ese espacio se exponía también otra pieza tiflológica, Una esfera del mundo, con dos cartelas en braille que resumían la información sobre el viaje y que daban información de los códigos de ida y de vuelta que aparecían en relieve en esta esfera. A la salida de la Torre del Oro, la exposición señalaba algunas de las consecuencias de ese largo viaje. La primera era que en 1522 en Castilla ya no reinaba el joven Carlos I, que había armado la flota, sino que aparecía el emperador Carlos V, en la exposición aparecía representado por un retrato de Pantoja de la Cruz, procedente del Museo del Prado, donde es muy interesante porque aquí vemos claramente que el pintor incorpora todos los símbolos del poder. Además, este retrato tenía el valor añadido de ser una de las 3 copias de un original perdido de Tiziano, datado entre 1547 y 1548, y además lleva la armadura de la batalla de Milberg de 1547, que como sabéis es la última que utilizó en guerras y que en la actualidad se conserva en la Real Armería. Otra de las consecuencias que mostraba en este espacio de la exposición era la documentación epistolar cruzada entre Elcano y el emperador, mostrada durante 3 documentos procedentes del Archivo Histórico de Euskadi, que en ese momento se exponían al público por primera vez y que habían formado parte del archivo personal de Juan Sebastián Elcano. En el primer documento, el emperador, como respuesta a la carta, la famosa carta que Elcano le envía el 6 de septiembre, le respondía el 11 de ese mismo mes, apremiándole a acudir a la corte con 2 tripulantes de su confianza para que le diese más detalles del viaje. El segundo documento era un memorial del marino fechado el 5 de noviembre en Valladolid, solicitando varias mercedes, entre las que incluía un hábito de la Orden de Santiago y un premio económico. Y es también muy interesante porque al margen de cada una de ellas aparecen las respuestas rubricadas por el secretario Francisco de los Cobos, que son negativas en todos los casos. Y el tercero es una real cédula del Consejo, fechada el 25 de octubre de 1524, en la que se aprobaba el plan Elcano para embarcarse en una nueva armada con destino a las Molucas, que partiría de La Coruña, donde se establecería una casa de la contratación con destino a Oriente. Asimismo, se exponían otras consecuencias de la primera vuelta al mundo, como son las de índole cartográfica, diplomática y política. Los mapas expuestos en este espacio reflejaban muy bien estos aspectos, como lo hacía, por ejemplo, la Carta de Asia Meridional, realizada por García de Toreno, que por exigencia del prestador se exhibió, como en el caso del retrato de la reina Juana, se exhibió en una vitrina especial, una vitrina estanca, que enviaba a Turín en tiempo real datos relativos a la luz y a la humedad relativa, lo cual nos volvía a permitir hacer un apunte a esas dificultades que entrañan las exposiciones temporales con piezas que se consideran especialmente delicadas, como era esta. Este mapa, además, era muy interesante porque surgió como consecuencia de la reunión de Elcano con Carlos V en Valladolid, a la que aludía el primer documento que acabamos de ver, la vitrina anterior, y a la que en esta reunión se proporcionó información sobre los nuevos lugares descubiertos. Con estos datos, el cartógrafo Nuño García de Toreno, que era quien había preparado buena parte de las cartas de navegar con las que había partido la expedición en 1519, realizó rápidamente, podríamos decir que al dictado del Elcano, esta carta que representa la costa sur de Asia, la península de Malaca y las Molucas, que por supuesto el cartógrafo sitúa en la zona de demarcación castellana. Desde este momento, como sabéis, hasta el Tratado de Zaragoza en 1529, fue el que Carlos V vendió las Molucas a Portugal, las cartas, elaboradas en la Casa de la Contratación, actuaron como verdaderos instrumentos propagandísticos del emperador, mostrando
el mundo descubierto como consecuencia de la primera vuelta al mundo. La fecha y la autoría de la carta aparecen en el ángulo superior izquierdo. En sentido norte-sur, donde se lee: fue hecha en la noble villa de Valladolid por Nuño García de Toreno, piloto y maestro de cartas de navegar de su majestad, año 1522. En ella el ecuador está señalado, como veis, con una línea roja, al igual que la línea de demarcación que indica en letras capitales línea divisiones castellanorum e portugalensium. Al lado de esta línea aparece una escala de latitudes y vemos también que en este mapa aparece dibujado por primera vez el contrameridiano de las Molucas, atravesando la isla de Sumatra y la península de Indochina, según la información que había traído Elcano. En Mesopotamia está dibujada la Torre de Babel y aparecen también las 5 naos con las banderas de Castilla y León, en representación de toda la expedición, aunque ya sabíamos que no llegaron los 5. Vamos a ver algunos detalles que os he comentado. La firma del cartógrafo, 3 de las 5 naos con la bandera, claramente la bandera de Castilla, la Torre de Babel en Mesopotamia, el Ecuador con la línea roja y la línea de demarcación que os he comentado, línea divisiones castellanorum e portugalensium, junto a la que aparece la escala de latitudes de la que también os he hablado. Tras el regreso de Elcano, obviamente el máximo interés se centraba en la situación de las Molucas respecto al antimeridiano y también al estrecho de Magallanes, el paso descubierto entre el Atlántico y el Pacífico. Todas estas novedades se incluyeron en el padrón real, del que se hicieron copias con el valor de regalos diplomáticos, como esta, la denominada Carta Salviati de 1525, regalada por Carlos V con motivo de sus nupcias en Sevilla con Isabel de Portugal al cardenal Salviati, legado del Papa en la ceremonia, nuncio apostólico en España desde 1525 hasta 1530. Esta carta, procedente de la Biblioteca Medicea Laurentiana de Florencia, apoyaba las pretensiones territoriales de Castilla frente a Portugal, colocando las Molucas en la parte izquierda para significar claramente su adscripción a España, puesto que desde 1524, con las rutas de Badajoz, se había iniciado la costumbre de situar estas islas en el extremo occidental de las cartas para que su adscripción a España pues, fuera elocuente, lo que evidenciaba esa política de reafirmación territorial castellana. Esta carta también es interesante porque combina estos elementos decorativos propios de los documentos que pretendían explicar y apoyar las pretensiones de Castilla con una precisión científica muy importante. En el Ecuador se establece una escala de longitud de 5 en 5 grados y las escalas de latitud aparecen en un meridiano de la zona del Pacífico, como veis, al este de las Molucas, en la parte izquierda de la carta, otra en el centro del Atlántico, al lado de la línea de demarcación, y la otra en un meridiano al oeste de la península de la India. En resumen, podríamos decir que esta carta contiene la documentación geográfica mayor y más amplia de la zona. Aquí también se atribuye, aunque no está firmada, se atribuye también a Nuño García de Toreno por el tipo de decoración y porque durante esos años, en los que durante el tiempo que fue hecha la carta, él era el encargado oficial, junto a Diego Rivero, de hacer las cartas de navegar de la Casa de la Contratación. Aquí vemos algunos detalles, como en el caso de la carta anterior, como la nao Victoria, con la leyenda que hace alusión que fue la única en regresar de las 5 que partieron, y gratis quinque estotum quicircu y orbe, que fue la única que dio la vuelta al mundo. Aparecen también los escudos del cardenal Salviati bajo la representación de la Victoria y junto a una de las escalas de 12 leguas. Perpendicularmente a esta carta de Toreno se situaba en la exposición una vitrina con 4 piezas que también me parece que eran interesantes. En primer lugar, la historia de los hechos de los castellanos en las islas y tierras firmes del mar Océano, es decir, las famosas décadas de Antonio de Herrera. A continuación, el mapa, incluido en el mapa de Batista Añese,
la Carta del Estrecho de Magallanes, incluida en el Diccionario General de todas las islas del mundo, de Alonso de Santa Cruz, y el globo terráqueo de Johannes Schöner. Aquí vemos un detalle de las décadas de Herrera, publicadas entre 1601 y 1605, que reflejaban algunas de las consecuencias históricas y geopolíticas. En el mismo espacio, como hemos visto, se ubicaba el mapamundi del Atlas de Batista Agnese, al que ya me he referido, que señalaba la ruta seguida por la expedición y que intentaba explicar a un público no especializado el viaje de circunnavegación por medio de una proyección oval, siguiendo el modelo de Francesco Rosselli. A continuación, esta representación del Estrecho de Magallanes, que procede del Diccionario General de todas las islas del mundo, que es la obra más importante del cosmógrafo sevillano Alonso de Santa Cruz, que fue iniciada durante el reinado de Carlos V y finalizada durante el de Felipe II, que es a quien se dedica la obra. Y finalmente, este globo de Johannes Schöner, vivió entre 1477 y 1547, que fue realizado en 1523, es decir, un año después de la llegada del Cano a Sevilla, y que por tanto es un año después de la comprobación de la esfericidad de forma empírica de la Tierra. Incluye la ruta del viaje y la línea de demarcación entre Castilla y Portugal y la Tierra de Fuego, y a la que se describe la Tierra de Fuego como Terra Australis recenter inventa sed nundem plene cognita, Tierra Australis recientemente descubierta, pero todavía no plenamente conocida. Este globo lo incluimos, nos pareció interesante porque es el que aparece representado en el simbólico cuadro Los embajadores de Hans Holbein el Joven, que pintó en 1533 y que se conserva en la National Gallery de Londres, y que en este cuadro el pintor situó el globo justo en el eje central de la anamorfosis del cráneo que aparece en primer término. Entonces, tratándose de un cuadro tan simbólico, el que Holbein incluyese el globo, pues no sé, me parece muy interesante y muy inquietante a la vez. En este mismo espacio expositivo dedicado a las consecuencias del viaje, se incluía la frase que un siglo después dedicó a la gesta Tomecano, que es autor del tercer libro de construcción naval impreso en el mundo, su célebre arte para fabricar, fortificar y aparejar naos de guerra y mercante, publicado en 1611. La frase que incluíamos en el panel era: el muy venturoso Juan Sebastián del Cano, que con su nao nombrada Victoria dio vuelta y rodeó todo el mundo, con que mereció ser tenida y contada por la octava maravilla de él. Como muestra del interés que 5 siglos después sigue suscitando el viaje, se mostraba en este mismo espacio un cuadro recientemente pintado por Ferrer Dalmau, que es un óleo que lleva por título el lema que Carlos V concedió al Cano a su regreso, es decir, Primus circundicisti me, y que recrea un momento muy dramático de la gesta, la despedida de los marineros de la Victoria, de sus compañeros que quedaron en Tidore a la espera de la reparación de la vía de agua de la Trinidad, que les impidió partir por ella. A la salida de la exposición, los visitantes volvían intencionadamente al mismo sitio del comienzo, era una visita circular, como digo, un valor simbólico, y aquí se encontraban en las paredes de este espacio, que también he comentado al principio de mi intervención, con los nombres de los participantes en esa expedición que cambió para siempre nuestra concepción del mundo. Y entre los nombres de todos estos protagonistas aparecían los modelos de 2 barcos, el buque escuela Juan Sebastián Elcano y el cañonero Magallanes, como homenaje de la Armada a los 2 artífices del viaje, puesto que la Armada considera que el máximo honor que puede hacer a alguien es darle su nombre a uno de sus buques. Y bueno, en este momento, en este punto, la exposición llegaba a su fin y yo por fin acabo mi intervención. Muchas gracias por la atención y espero que os haya gustado. Susana, muchísimas gracias por tu exposición. La verdad es que es un auténtico lujo visitarla guiada por la comisaria. O sea que, por lo menos a nivel personal me alegro muchísimo de haberte escuchado. Gracias. Como nos queda relativamente poco tiempo para el coloquio,
por las intervenciones que ha habido en el chat, quería empezar dando la palabra a Cuauhtémoc Llamar, nuestro querido amigo, que quería comentar un libro que poco conocido, pero relativamente reciente. Y los siguientes, tanto Antonio Sánchez como Braulio Vázquez, han hecho un comentario que cualquiera de los dos me gustaría que extendiera. Entonces, si quieres, Cuauhtémoc, adelante. Habilita el micrófono, por favor. Que no te oímos, dale abajo a la izquierda. Tendría que ser muy, muy breve y no quiero interrumpir porque la parte de preguntas y respuestas se ve muy apetitosa, muy interesante. Y la verdad, este simplemente es una idea que hemos tenido de introducir otros temas relacionados indirectamente, pero que son de utilidad para ampliar el conocimiento. No sé si tengo acceso a la pantalla. Puedes compartirla si quieres. Ajá. Abajo en el centro tienes un botón que es compartir pantalla. Y tienes que seleccionar lo que quieres compartir. Sí, bien. Bueno, más bien quiero referirme a un nuevo libro que, aunque apareció en 2019, es hasta recientemente que ha estado siendo parte de revisiones académicas y que tiene un cierto impacto. Este libro es, y por eso quería la pantalla, pero cuesta trabajo, está escrito por el académico español José L. Gash Tomás y está editado en Leiden y en Boston por la editorial Brill. Es The Atlantic World and the Manila Galleons, Circulation, Markets and Consumption of Asian Goods in the Spanish Empire, 1565 to 1650. Es una obra muy ambiciosa que analiza el flujo de mercancías, el flujo de plata y compara el Pacífico con el Atlántico y tiene mucha relevancia en términos de la relación postmagallánica, en términos de una serie de entronques que se fueron dando a partir de este viaje magallánico y que se consolida con la fundación de Manila en 1571. Estas diferentes historias de las que se ha venido hablando, de las que se habla constantemente, que es el Galeón de Manila por un lado, las flotas del Atlántico y la relación entre África y América Latina por otro lado, se convierte en un asunto de trabajo de grandes flujos de mercancías y de plata americana sobre todo, o de productos asiáticos, pero también de consumo en diferentes partes en la India, en el norte de Europa y en la propia América, lo que hoy serían los países básicamente desde México hasta Argentina. Lo interesante de este texto es que es la primera vez que yo veo una compilación tan específica de flujos de corrientes monetarias y de corrientes de productos en las diferentes partes del mundo y hace ese comparativo entre el Pacífico y el Atlántico. Algunos de los pocos elementos que me parece, de los muchos elementos que hay, pero de los que simplemente quiero hacer mención, está el hecho de que hay una parte muy importante de la información que no queda registrada en archivos estadísticos, en archivos de comercio, sino que forma parte más bien de los bienes, de los caudales de gente adinerada en América, en Europa, particularmente en España y Portugal, en el cual hay una enorme cantidad de productos que fueron introduciéndose en el consumo de Europa, por ejemplo, o de América, y que se convirtieron en formas de vida cultural totalmente diferente a partir del siglo XVII. Es muy interesante saber que una parte
de los agentes de transmisión de todos estos productos y de el impacto que tuvieron estos productos, sobre todo asiáticos, fueron los propios gobernantes. Las mujeres jugaron un papel muy importante en enviar regalos a la península, y también las misiones, las corporaciones religiosas que fueron enviando. Finalmente, solamente quiero dejar anotado que este es un libro en el que se compila una gran información, es muy polémico, pero es sano entrar a una etapa en la que se pueda discutir más allá de regionalismos o de la visión estrictamente pacífico o la visión estrictamente atlántico, y en la cual, por ejemplo, no se incluye generalmente el consumo de Asia, que también fue parte la absorción de plata americana y las preocupaciones de la corona española por la salida de la plata americana hacia Asia. Es un libro muy recomendable. Lástima que no puedo entrar a poner la portada, pero voy a dejar escrita la ficha bibliográfica. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Cuauhtémoc. Vamos a dejar paso ahora a Antonio Sánchez Mora, que hizo en el chat una reflexión muy interesante, y después Rafael Rodríguez Ponga, también tiene cosas que contarnos. Antonio, cuando quieras. Hola a todos. Lo primero, quería mostraros que un poco, no sé si lo podéis ver, estoy en Sevilla y os estoy mostrando las réplicas de un galeón y de la nao Victoria, que hizo la Fundación Nao Victoria. Voy a quitar... es un poco por mostraros el sitio donde me he venido hoy, sin más. Y ahora respecto a lo que había planteado, sí es cierto, mi opinión desde luego es que en España tenemos muchísimas fuentes de información, muchísimas fuentes realizadas por autores españoles o vinculados a la corte española. Nos falta información de la otra parte, del punto de vista filipino, del punto de vista asiático. Tendemos a centrarnos en el punto de vista de los europeos y no nos fijamos tanto en que hay que también acercarse al punto de vista del otro, de aquellos que vieron llegar a estos europeos y de cómo influyó en su vida diaria y en su historia, ¿no? Hay algunos autores, Cuauhtémoc ha estado ahora mismo hablando de este fantástico libro que me encantaría conocer. Yo conozco también el campo del Galeón de Manila y he trabajado sobre la alimentación y la historia de la alimentación. Hice también la exposición Sabores que cruzaron los océanos y ahí me acerqué a esa influencia de la gastronomía española, pero también de la influencia de la gastronomía americana y particularmente mexicana en Asia y en Filipinas. Y llega a una reflexión también de que tenemos que plantearnos que no hay que hablar tanto de cómo España influye en América o en Filipinas, sino cómo se desarrolló una sociedad multicultural en Filipinas, en América y en España. No hay un centro, una metrópolis que influye en los demás. Hay una sociedad multicultural que se desarrolla en 3 continentes, iba a decir en 3 continentes, y eso es una reflexión que tenemos que profundizar en ella. El centro del mundo hispano en el siglo XVIII o en el siglo XVII no tenía que estar necesariamente en la península ibérica. Y del mismo modo esa evolución, esos encuentros interculturales, hay que incidir más en ello. Hablaba Cuauhtémoc del Galeón de Manila y cómo hay otras cuestiones que no quedan tan claras en las crónicas o en la documentación. Me llamó la atención, por ejemplo, encontrarme con palabras palabras o apellidos que son náhuatl o que son filipinos, son tagalos, que todavía hoy existen en Filipinas tal cual pronunciados y están en documentación en listas de tripulantes, de marineros de los galeones de Manila del siglo XVIII o del siglo XVII. O incluso en la expedición de Legazpi aparece algún marinero con un nombre claramente náhuatl. Eso es una muestra de ese encuentro multicultural que propició, que se inició con esta expedición de Magallanes Elcano y que, por cierto, aprovecho para dar las gracias porque no tuve la oportunidad de visitar la exposición del Museo Naval y la he podido ver fantásticamente con la exposición.
simplemente esa reflexión, ¿no? Que tenemos que acercarnos también al impacto en Filipinas. Tenemos una oportunidad en esa conferencia organizada por el Instituto Cervantes de Manila con la intervención de Tomás Mazón y de Danilo Gerona, un académico y profesor filipino que ha publicado un libro sobre Magallanes que yo he utilizado, y en el que efectivamente se da también información sobre esa sociedad en proceso de desarrollo complejo que había en las Islas Filipinas, con algunos estados que aparecen o que las fuentes incluso nos empiezan a transmitir información de ellos. Ese estado de Butuan que no acabamos de tener unos límites precisos de hasta dónde llegaba, o el estado de Cebú. Son cuestiones que todavía están pendientes de una investigación. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. La verdad es que se cuentan cosas muy interesantes en estos coloquios y por lo que estoy leyendo en el chat no soy el único que ha terminado encantado por toda la información suministrada por Susana. Pero por abreviar, le toca ahora a Rafael Rodríguez Ponga y después el siguiente que ha levantado la mano es Albert Vázquez. Cuando quieras, Rafael. Muchas gracias, buenos días. Bueno, primero mi felicitación a Susana porque nos ha explicado muy bien la exposición y a ver si cuando vaya a Madrid pues puedo verla en algún momento. Como alguno ha planteado esto del punto de vista, si las exposiciones y actividades tenemos punto de vista español o consideramos a los demás, he puesto ahí en el chat que el Museo de Antropología prepara una exposición con el punto de vista desde las Islas Marianas. Y bueno, con arqueólogos, con antropólogos, y debo decir, bueno, que en muchas actividades pues también se tienen en cuenta los dos puntos de vista, ¿no? Y que cuando en la Asociación Española de Estudios del Pacífico pues hacemos cosas, tendemos unos y otros a tener en consideración todas las posiciones posibles, pero es que es inevitable que el punto de vista nuestro sea español. O sea, a mí cuando a veces me han dicho, claro, es que lo que yo puedo aportar precisamente es esto. Me encanta estar con otros y me encanta hablar con otros porque pueden tener otro punto de vista, ¿no? Pero el nuestro normalmente es este. Pero siempre es bueno que tengamos en cuenta el otro punto de vista porque además nos da una visión que si no, no tendríamos. Por cierto, Antonio, muchas gracias por enseñarnos ahí el Guadalquivir y todo esto, porque así pues un día como hoy nos ambientamos mucho más. Rafael, una cosa más. El martes das un webcast en Casasia. No sé si querrás sí, tienes informar. toda la razón, perdóname, claro. El martes estáis todos invitados a conectaros a través de Casa Asia o la Universidad Abad Oliva para una mesa redonda. En realidad estamos 4 y sin público. Es decir, todo lo hacemos por videoconferencia. Os voy a pasar el enlace ahora mismo lo tengo aquí preparado. Gracias por recordármelo, ¿eh? Anda que si me olvido de eso yo mismo. Ahí lo tenéis. Muchas gracias. Es una mesa redonda en la que estamos un historiador, una arqueóloga, un diplomático y yo como lingüista. Pues muy bien, pues ahí estaremos. A las 7 de la tarde. Bueno, pues entonces ahora le toca el turno a Albert y después Sergio Castro, que ha hecho algunos comentarios muy interesantes en el chat. Cuando quieras, Albert. Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Primero, muy brevemente, quiero mostrar mi escepticismo hacia los puntos de vista multiculturales o supuestamente multiculturales a la hora de abordar toda esta actividad española en la primera mitad del siglo XVI. Sé que las intenciones suelen ser buenas, pero acaban siendo buenistas y se desvirtúa, a mi juicio, la realidad o lo que intentamos que sea la realidad. Entre otras muchas razones porque la otra parte carece de fuentes. Entonces caemos en la fabulación, en la novelización y en la invención pura a la hora de imaginar cómo es la otra parte, ¿no? El otro punto de vista. Simplemente quería decir eso. Yo soy escéptico, ¿no? Y además no me parece que detrás de todo esto subyace el sempiterno sentimiento de culpa español, ¿no? hay que mostrar la otra parte para que también para compensar, ¿no? En fin. Simplemente esto. Y tengo una pregunta para Susana, que es lo que pretendía decir al principio.
Yo creo, bueno, creo porque lo leo, no porque lo haya investigado yo, que la Victoria se construyó en un astillero del Cantábrico, pero sin especificar cuál. Bien, mi pregunta hacia ti es, a tu juicio, ¿dónde se construyó la Victoria? Si es que lo sabes o lo puedes ubicar de forma precisa. Y esto lo pregunto porque en Zarautz, que es el pueblo inmediatamente siguiente o anterior, según desde donde se mire, al de Guetaria, donde nació Elcano, están absolutamente convencidos de que se hizo allí, que se construyó allí. Entonces, no sé si se les puede rebatir, si merece la pena hacerlo, esta idea. Gracias. Pues Francisco Fernández González opinaba que efectivamente se construyó en Zarautz. Piensa que es una construcción de influencia claramente nórdica, británica, que era habitual en los puertos vascos, y está convencido del Cantábrico y piensa que sí, que se construyó en Zarautz. No hay hasta ahora no hemos encontrado ningún documento que pueda probarlo, pero estaba convencido que sí, que era de Zarautz. Ya, en Zarautz saben ubicar el lugar exacto. Claro, yo no me atrevo a decirles que no porque te acompañan a la salida del pueblo y tienes que irte. Pero ellos saben el sitio exacto donde y por qué camino, por qué vaguada se condujo a la Victoria, al mar, para votarlo. En fin. Ya, no sé. Desde luego yo digo que Francisco Fernández, que era absolutamente una eminencia en temas de construcción naval, era partidario de esa hipótesis, sí. De acuerdo. Muchas gracias, Albert. El siguiente es Sergio Castro y a continuación irá Sergio Afonso. Sergio, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, no esperaba opinar de esta manera, pero tenía algunos comentarios y preguntas a Susana. Me pareció muy interesante su exposición. No obstante, Albert, quisiera plantearte la necesidad de tener una postura, digamos, multifocal, multicultural, porque en los procesos globales que estamos viviendo a mí me parecen de necesario tener esa disposición. No quiero hacer de esto un tema, pero tener una posición de escepticismo en el fondo alude a la imposibilidad de poder conversar, al menos conversémoslo. Hay muchas diferencias de la manera en que ustedes en Europa pueden ver estos procesos que a la luz de la historia es necesario sanar en algunos aspectos porque tienen de luces y sombras. Bueno, pero no me voy a extender en eso, discúlpenme. La pregunta que yo tenía a Susana son dos. Una es que los mapas que tú mostraste, Susana, hay unos que muestran la ruta, ¿cierto? Saliendo de España y llegando y dando la vuelta al mundo, pero no hay detalles acerca de las situaciones o de las estaciones que hizo la expedición. Hay una franca línea roja que va prácticamente de España y cruza. Claro, el énfasis ahí era el paso, pero interesante que no aparezcan las estaciones porque probablemente hay me imagino yo, hay un énfasis, un interés en la ruta directa. Y lo otro es que en uno de los mapas que mostraste aparecía el paso de Magallanes, pero al norte o a la izquierda, porque el mapa estaba inclinado, en el siglo XVIII aparecía un paso adicional a la altura de lo que podría ser el Río de la Plata o el río Solís. Entonces pasa desde el Atlántico y al Pacífico y me sorprende que a la altura del siglo XVIII todavía se esté dibujando ese paso. Y te quería preguntar estas dos cosas. ¿Tienes alguna aproximación, alguna idea de por qué están pasando estas cosas? Sí, bueno, lo que has comentado de la ruta directa, efectivamente, es que lo que importaba era demostrar que ese paso existía, que había sido un descubrimiento de la corona de Castilla, y esto era lo importante. O sea, no creo que se considerase interesante los pasos intermedios, y no solamente interesante, sino que sabes que también había cierto secretismo con los descubrimientos geográficos que se estaban haciendo, la competencia entre Castilla y Portugal y después con otras potencias emergentes, con lo cual, cuantos menos datos mejor, excepto lo que fuese de interés político, como era el descubrimiento de ese paso que comunicaba el Atlántico con el Mar del Sur, y por otro, la situación de las Molucas en la zona de demarcación castellana. Y sobre el mapa que me comentas del siglo XVIII, no sé si no me he expresado bien lo que he dicho,
es que son mapas que se copian en el siglo XVIII por marinos ilustrados, pero que están copiando mapas anteriores. Y en este caso es un mapa anónimo del siglo XVI, lo que se está copiando. Se copian con la intención de formar el futuro Museo Naval, que si quiere se inicia, el planteamiento de formación del museo se inicia a finales del XVIII, aunque finalmente, por todos los acontecimientos terribles que vive nuestro país entre finales del XVIII y casi hasta la primera mitad del XIX, de crisis económicas y de guerras, pues no se puede fundar hasta la mitad, hasta un poco antes de mediados del siglo XIX. Como digo, estos marinos tenían la misión de copiar por todos los archivos españoles toda la documentación que tuviese que ver con la historia naval española. Y entre las cosas que copian son estos mapas anteriores del siglo XVI y se conservan ahora en estas copias del siglo XVIII. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Sergio. Ahora le toca el turno a Sergio Afonso. Antes de pasarle la palabra, quiero comentar que en el chat el tema de la visión multifocal de la primera circunnavegación está levantando una polémica muy fuerte. Entonces yo no sé si después de Sergio tendremos que volver a llamar a Antonio. Pero de momento... Eso dará para otra tertulia, ¿eh? Cuando quieras. Sergio Hola, Afonso. Buenos días. Felicidades, Susana, desde Tenerife. Muchas gracias. Me pareció maravillosa la visita guiada a la exposición y comentada. Primero por tu formación, intervención y amenidad, y por los materiales que se exponían y la organización, ¿no? Que estaba perfecto, era didáctico total. Tengo un par de preguntitas y algún comentario, ¿no? Evidentemente, la referencia de Pigafetta a la muerte de Magallanes el 27 de abril en Mactán es que además de ser el cronista y de ser pues admirador, si no amigo de Magallanes, Pigafetta, además es que estuvo entre los digamos pocos, los 30 y pocos que estuvieron, que estaban allí, y fue herido, ¿no? Y seguramente por la relación que tenía con Magallanes se estuvo fijando en todo momento de lo que le pasaba a su capitán, lanzada tras lanzada, ¿no? Y se quedó luego herido un tiempo y de hecho no fue a la comida luego de Cebú, a la comida trampa, a los 4 días porque estaba herido, ¿no? O sea que la referencia de Pigafetta en este sentido tiene que ser para mí fidedigna total, ¿no? Y después me llama la atención porque claro, las naves salieron de Sevilla cargadas a tope para 2 años, ¿no? Y sin embargo, cuando volvieron de Timor, de Tidor y luego Timor, pues evidentemente tenían que dejar espacio. Cuando salieron de Tidore, tenían que dejar espacio al clavo, que era la mercancía preciada que tenían que traer, con lo que vinieron tan justos los pobres de víveres y que luego les pasó lo que les pasó, que se fueron muriendo entre enfermedades y hambrunas por apurar la carga que iba haciendo el barco Aguas, ¿no? Y es increíble. Y en ese sentido me llama la atención cómo el mapa de Nuño García de Toreno, de 1522, donde aparece el Asia meridional a raíz de la entrevista y de la descripción que hacía el Cano en la visita supuesta, en la visita con Carlos I, donde tomó los apuntes García de Toreno, aparecen 3 naves en dirección a España otra vez, 3 naves en el Índico. Me da la impresión de que sería una licencia del propio García de Toreno, porque realmente en ese trayecto de vuelto venía solo la Victoria, ¿no? Me pareció curioso que aparecieran las 3, cuando realmente ya la concesión había desaparecido y la Trinidad se quedó donde se quedó reparándose, ¿no? Y por último, la pregunta es, en los paneles de entrada y salida, donde están todos los nombres y firmas, es una curiosidad que será difícil de responder, pero bueno, la planteo. Están todos los nombres, están las firmas, porque me interesan las firmas de algunos por ver si las puedo localizar en algún lado, o solamente, me imagino, aquellas que aparecen en las hojas salariales o en algún documento singular de cada uno. Muchas gracias, Susana. Y felicidades. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues empiezo por la última, que es la que más me acuerdo. Lo de los nombres, están los nombres de todos los que sabemos, que como sabes, no sabemos, y se ha hablado en varias ocasiones también en estas tertulias,
no conocemos los nombres de todos los que fuimos, pero de los que conocemos sí están los nombres de todos. Se pusieron los nombres de todos intencionadamente de forma aleatoria, es decir, no estaban ordenados ni por jerarquía ni por barco, dando a entender que todos eran todos fueron absolutamente fundamentales en la consecución de esa gesta, todos desde el papel que el destino les asignó. Las firmas originales no está la firma de ninguno, era simplemente utilizamos un tipo de letra tipo rúbrica, pero todos tienen el mismo tipo de letra. Y entonces, como digo, están los nombres de todos los que conocemos, pero sabemos que hay más gente que fue a bordo y no tenemos su nombre. Con lo cual es, pues hasta ahí. Lo que conocemos sí, lo que no conocemos no está. Después lo que decías de por qué representa 3 naves, yo no lo sé. A mí también me llamó la atención porque si él estuvo en las charlas, en las conversaciones de Elcano con el emperador, ya sabía que entonces no había 3 naos. Entonces, quizás sea una licencia pictórica para pintar otra nao más, no lo sé. O quizás sea para representar el poderío de la corona de Castilla con 3 naves, y que es algo más vistoso que 2, no lo sé. Y la primera pregunta no recuerdo cuál era. La primera pregunta es, como testigo de la muerte de Magallanes, testigo directo, no solo como cronista, sino como amigo y testigo del hecho. Sí. Y lo que comentaba, sí, por supuesto, él participó activamente y ya hemos visto que Magallanes pide voluntarios y, por supuesto, Pigafetta, que le admira notabilísimamente, va con él y, como comentabas, es herido por un dardo envenenado, por eso efectivamente no acude al combate de Cebú, sino quizá hubiera muerto y nos hubiéramos quedado sin esa parte, todo lo que falta de esa narración, hubiera sido versiones más incompletas como las que conocemos de otros participantes en la expedición que también narran los hechos, pero no de una forma tan prolija, o después con las reinterpretaciones que se hacen en la corte con el relato del Cano, etcétera. ¿Que su relato es fidedigno? Estoy segura de que sí. O sea que él al final hace esa especie de memoria laudatoria de su líder, pero yo estoy convencida que la batalla efectivamente se desarrolló, porque además el párrafo que incluimos en la exposición es solamente la muerte de Magallanes, pero todo el relato que hace de la batalla es mucho más largo y da muchísimos datos que yo creo que efectivamente sí que son reales. Sí, opino como tú, que lo reproduce fielmente. Gracias, Susana. Gracias Pues a ti. muchas gracias a los dos. Se nos está acabando el tiempo, hay 2 manos levantadas, van a tener que ser las últimas preguntas. La primera es Pedro Bonet y la segunda es la de Tomás Mazón. Pedro, cuando quieras. Activa el micrófono, que lo tienes apagado. El audio, sí. El audio, ahora ya lo he activado. Lo mío es muy corto. Bueno, muchas gracias a Susana, magnífica la visita. Yo visité la exposición detenidamente y solo quería destacar que el acierto, desde mi punto de vista como impresión útil para quien fue comisario de la exposición, de la última sala o prácticamente la última sala, donde estaban efectivamente las cartas del Cano a Carlos V, que además venían de Guetaria, con lo cual, y eran documentos originales, con lo cual no habíamos tenido oportunidad de verlas, y efectivamente los mapas de Nuño García de Toreno, uno de Turín y el otro de Florencia, que tampoco los habíamos podido ver, ¿no? Entonces, para mí fue un gran acierto porque salí satisfecho, porque claro, el problema de estas exposiciones, me imagino que lo tenéis muy presente quienes las hacéis, pues es que, claro, el deber principal es la difusión, y la gente un poco experta, yo ya a estas alturas me puedo considerar uno de esta comunidad, que sabemos bastante porque estamos constantemente leyendo y pensando sobre ello, pues hay muchas cosas que las hemos visto, ¿no? Entonces, de difusión, y o sea que fue un acierto para mí. Y la emoción para mí fue comparable a la que tuve cuando me quedé contemplando largo rato en la Biblioteca Nacional, en otra exposición de cartografía, el original del mapa de Agnese, ¿no? Este tan bonito y tan importante. Y nada, muchas gracias por tu visita, que ha sido excelente. Gracias. Gracias. Una puntualización. El Atlas de Agnese que estaba en la exposición del Naval era el original. Lo que pasa es que estaba detrás de una vitrina, pero sí era el original. Claro, yo lo que pasa es que como seguramente... Sí, ahora es que no lo recordaba, me acuerdo de lo del Cano de Guetaria y lo otro porque fue la novedad para mí, ¿eh? Y el otro pues a lo mejor había estado contemplando, además que me quedé, no sé, un cuarto de hora contemplando el de Agnés en la Biblioteca Nacional, y seguramente entonces en la exposición vuestra me dediqué más a esta última sala. Pero bueno, que fue un acierto porque eran unas originales muy, muy potentes,
Y entonces era de verdad una dádiva pues a quien ya conociese el tema, y a lo mejor Ortelius ya lo ha visto. Yo también voy mucho a las exposiciones de la Biblioteca Marqués de Valdecilla aquí en Noviciado en Madrid, entonces bueno, pues siempre buscar lo nuevo, y nada, que enhorabuena, que gran trabajo. Muchas gracias, me alegro que te gustara, gracias. Gracias. Tomás, te toca. Hola. Bueno, pues gracias, Susana, por la charla, muy entretenida, y Gracias. yo también estuve allí, también tuve ocasión de visitar la exposición, y solamente quería comentar de la carta de Turín, la del Índico de Nuño García de Toreno, que aparte de eso de las 3 naos que comentaba Sergio, que parecía como una cosa rara, pero había otro detalle que a mí me gustó muchísimo, porque creo que está relacionado con la historia de la expedición, y es un detalle ahí del que sabemos poco y algo nos cuenta el mapa, que es un detalle en el que se ve un parao de 4 palos, un gran parao chino seguramente, y una pequeña chalupa con la bandera de Castilla ahí bien plantada y toda atiborrada de gente con un cañón, con una bombarda. Y eso está relacionado, yo creo que con lo que se cuenta en el libro de las Paces del Maluco por Martín Béndez, y sobre todo por las declaraciones de Elcano, Albu y Bustamante, en que se les preguntaba por qué había pasado con las mercancías que habían capturado en un junco, decían, de China, que ellos pues contaban que todo eso no había llegado nada de ello a España porque lo habían utilizado como mercancía de rescate, ¿no?, en las Molucas. Pero claro, que es una parte que a mí, cuando lo vi, porque ese mapa, ya sabéis que, bueno, yo por lo menos digitalizado en internet nunca lo he visto. Tienen, sí, en la Biblioteca Real de Turín una pequeña imagen que no se ve nada, y esta fue, ahí en el Museo Naval, fue la primera vez que pude disfrutarlo, ¿no? Y encontrarme con ese detalle me pareció una cosa realmente buena, ¿eh? Es como que no. Estoy a punto de acabar, una por parte favor. de esa historia. Sí, por favor, llévate a la perrita, por favor. Y bueno, y nada, antes de terminar, pues también, si no lo decimos, seguro que nos mata, aunque yo creo que Paco seguro que lo iba a comentar ahora antes de terminar. El miércoles tenemos organizado por el Instituto Cervantes de Manila un juicio a Magallanes y a Elcano, en el que estaremos defendiendo a Magallanes el profesor Danilo Gerona, y defendiendo a Elcano estaré yo mismo. Y bueno, pues será a las 11 de la mañana el miércoles, hora de Madrid, y horario de Filipinas a las 6 de la tarde. ¿Vale? Simplemente decirlo como recordatorio, por si os gusta sumaros. Yo la verdad es que tengo ganas ya de que llegue, porque estoy seguro de que lo voy a pasar bien. ¿Quién va a pasar el enlace de esto, por favor? Y de esto hay un cartel anunciador que está publicado en Facebook, os lo cuelgo, os lo copio, os lo he copiado ahora mismo en el chat, ¿vale? De todos modos, la mejor manera de acceder al enlace de la conferencia esta es a través del Facebook del Instituto Cervantes de Manila, es donde lo he visto bien anunciado. Pues nada, en fin, no queda más que, por lo menos por mi parte, que dar las gracias a Susana, no solo por su intervención, sino por la respuesta a todas las preguntas que le han hecho todo este grupo de especialistas. Como te decía antes, el tema de la visión multifocal de la primera circunnavegación ha seguido generando mensajes en el chat, pero entiendo que es imposible discutirlas ahora. Si alguien quiere enviar algún texto respecto a este tema, y vamos, si me lo manda a mí, yo lo subiré a la carpeta compartida para que pueda estar a disposición de todo el mundo. Sí, ha sido un placer veros y oíros, y bueno, pues supongo que si Javier Galván no tiene ningún otro imprevisto ni nada, pues dentro de 15 días pues tendremos otra tertulia. Encantado de veros a todos y que tengáis buena semana.
Hasta luego. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias. Paco. Gracias, Susana. Adiós a Adiós. todos. Adiós a Gracias a todos. vosotros. Adiós.